Las aguas del Golfo de México reflejaban la luna menguante cuando los primeros indicios llegaron a los oídos de Omar García Harfuch. Aquel día prometía desentrañar una de las operaciones de infiltración más sofisticadas jamás registradas en la historia del crimen organizado mexicano. La Sirena así era conocida en los círculos más oscuros del CJNG. Cártel Jalisco, Nueva Generación. Su nombre verdadero era un enigma, pero su influencia era real y profundamente destructiva. Durante años había navegado por las aguas institucionales de la Marina Armada de México como un espectro, recolectando inteligencia vital y saboteando operaciones clave que amenazaban los intereses del cártel más temido de México. La investigación se inició de forma casi fortuita durante una operación rutinaria contra una célula del CJNG en Guadalajara. Los agentes de Harfuch interceptaron comunicaciones que mencionaban una fuente naval. Los mensajes estaban cifrados, pero la pericia técnica del equipo de inteligencia logró descifrar fragmentos que revelaban la existencia de alguien con acceso privilegiado a las operaciones marítimas de alto nivel. García Harfuch, reconocido por su metodología meticulosa y su capacidad de trazar conexiones donde otros solo veían caos, reunió a su equipo de élite. La investigación inicial delineó un patrón inquietante. Varias operaciones navales dirigidas contra el CJNG habían fracasado de manera sospechosa a lo largo de los últimos años. Cargamentos de drogas que debían ser interceptados simplemente desaparecían horas antes de la llegada de las fuerzas de seguridad. Rutas marítimas secretas eran abandonadas justo antes de las redadas. Era evidente que el cártel poseía ojos y oídos dentro de la propia institución castrense. El comandante de la investigación, un curtido veterano de décadas en operaciones especiales, comenzó a mapear a todos los funcionarios de la Marina con acceso a la información comprometida. La lista era amplia, incluyendo oficiales de alto rango, analistas de inteligencia, operadores de comunicaciones y personal administrativo. Necesitamos ser quirúrgicos, advirtió Harfuch. Un movimiento en falso y nuestra sirena se desvanece en las profundidades. El equipo implementó un protocolo de investigación ultra secreto. Solo un círculo muy restringido conocía la operación, y todas las comunicaciones se realizaban a través de canales cifrados. Sabían que su objetivo era un maestro en el arte de la supervivencia institucional. Semanas de investigación microscópica comenzaron a arrojar anomalías sutiles, patrones de comunicación, horarios de acceso a sistemas sensibles y coincidencias temporales entre filtraciones de información y actividades específicas de ciertos funcionarios. La tecnología forense digital resultó ser crucial, con especialistas analizando metadatos, logs de sistema y rastros digitales casi indetectables. Uno de los analistas especializado en análisis conductual notó algo peculiar en los reportes de una oficial de la Marina. Sus horarios de trabajo coincidían de forma sistemática con periodos de alta actividad del CJNG. Más intrigante, aún había solicitado transferencias estratégicas a departamentos cada vez más sensibles a lo largo de su carrera, siempre consiguiendo la aprobación por canales que parecían allanar su ascenso. Es buena, susurró el analista examinando el historial profesional de la sospechosa. Muy buena. Construyó una carrera impecable como cobertura. La oficial en cuestión tenía un expediente ejemplar con múltiples condecoraciones, elogios de superiores y participación en operaciones destacadas. Era el arquetipo de la servidora pública dedicada, pero los investigadores de Harfuch habían aprendido que las mejores coberturas son aquellas que brillan más intensamente. La fase más delicada de la operación estaba por comenzar. Harfuch y su equipo debían confirmar sus sospechas sin alertar al objetivo. Se diseñó una estrategia de múltiples capas que incluía vigilancia discreta, monitoreo exhaustivo de comunicaciones y la creación de información falsa controlada para probar la reacción de la sospechosa. La operación de verificación fue denominada internamente Proyecto Poseidón. Información ficticia sobre una supuesta operación naval a gran escala fue expuesta deliberadamente a la oficial. Si ella era realmente la sirena, esa información llegaría velozmente al CJNG. Los días siguientes fueron de tensión extrema. El equipo de Harfuch monitoreaba cada movimiento, cada comunicación, cada indicio que pudiera confirmar o descartar sus teorías. Especialistas en interceptación trabajaban 24 horas analizando frecuencias de radio, mensajes cifrados e incluso patrones de tráfico de Internet. Entonces sucedió. Interceptaciones de inteligencia revelaron que el CJNG había alterado sus operaciones marítimas exactamente en función de la información falsa plantada. La trampa había funcionado. La sirena había mordido el anzuelo.
Con la confirmación de la identidad de la espía, la investigación se adentró en su historia personal y profesional. Lo que emergió fue el complejo retrato de una mujer que había edificado una vida doble con precisión quirúrgica. Nacida en una familia militar, había ingresado a la Marina con credenciales intachables. Sus primeros años de servicio fueron ejemplares, lo que le garantizó la confianza de sus superiores y acceso a información cada vez más sensible, pero en algún punto de su carrera algo había cambiado. Los investigadores descubrieron que había sido reclutada por el CJNG a través de una sofisticada combinación de chantaje e incentivos financieros. El cártel había identificado vulnerabilidades en su vida personal, deudas familiares, problemas de salud de parientes cercanos, y ofreció soluciones que en su momento parecieron milagrosas. Son maestros en la manipulación psicológica, explicó uno de los psicólogos forenses del equipo. Identifican personas en momentos de vulnerabilidad y ofrecen exactamente lo que necesitan. Cuando la persona se da cuenta, ya está completamente comprometida. A medida que la investigación se expandía, se hizo evidente que la sirena no operaba sola. Había construido una red de contactos y facilitadores dentro de la Marina, algunos conscientes de sus actividades, otros siendo manipulados sin siquiera saberlo. El descubrimiento más impactante fue la existencia de un sistema de comunicación avanzado que permitía la transmisión de información sensible al CJNG sin dejar rastros obvios, utilizando una combinación de códigos, aplicaciones de mensajería aparentemente inocentes e incluso señales físicas en lugares públicos. La red había operado durante años sin ser detectada. Uno de los miembros de la red era un oficial de comunicaciones convencido de estar ayudando en operaciones de inteligencia legítimas. Otro era un analista que creía estar proporcionando datos para una unidad especial antidrogas. La capacidad del CJNG para crear narrativas convincentes y compartimentar información era alarmante. Con todas las piezas de rompecabezas en su sitio, Harfouch y su equipo planearon la fase final. La captura de la sirena debía ejecutarse con precisión militar. Cualquier error podía resultar en la destrucción de evidencias cruciales o la fuga de la sospechosa. La estrategia implicó la coordinación entre múltiples agencias. Mientras el equipo de Harfouch se enfocaba en la captura de la espía principal, otras unidades fueron designadas para arrestar simultáneamente a los miembros de su red de apoyo. La sincronización era vital para evitar que cualquiera de los involucrados alertara a los otros. Durante semanas, los investigadores mapearon cada aspecto de la rutina de la sospechosa: sus horarios, rutas de desplazamiento, lugares frecuentados, contactos sociales. Cada detalle fue catalogado para identificar el momento y lugar ideales para la captura. La tensión en el equipo era palpable. Todos sabían que lidiaban con una de las operaciones de infiltración más sofisticadas jamás descubiertas en México. El éxito o fracaso de la misión tendría enormes implicaciones para la seguridad nacional y la guerra contra los cárteles. La operación fue programada para un martes común durante el horario comercial normal. La elección fue deliberada y meticulosamente calculada. La sirena estaría en su ambiente de trabajo rodeada de colegas y rutinas familiares, lo que reduciría drásticamente sus posibilidades de percibir la aproximación del equipo de captura. El timing fue estratégico. A las 14:30, cuando el movimiento en el complejo naval sería lo suficientemente intenso para camuflar la presencia de agentes encubiertos, pero no tan caótico como para comprometer la coordinación. Durante las 3 semanas previas, equipos de reconocimiento habían mapeado cada centímetro del edificio donde la sirena trabajaba. Planos arquitectónicos fueron estudiados, sistemas de seguridad analizados e incluso los horarios del personal de limpieza catalogados. Nada se dejó al azar. Cámaras de vigilancia fueron hackeadas discretamente para proporcionar feeds en tiempo real y técnicos especializados instalaron dispositivos de escucha temporales en puntos estratégicos para monitorear cualquier comunicación sospechosa. Harfouch supervisó personalmente cada detalle desde el centro de comando móvil, una van blindada equipada con la más avanzada tecnología estacionada a 3 cuadras del objetivo. Las paredes internas de la van estaban cubiertas por múltiples pantallas mostrando feeds de cámaras, mapas en tiempo real y datos biométricos de los agentes en campo. El aire dentro del vehículo estaba cargado de concentración, con el leve zumbido de los equipos electrónicos como una banda sonora constante para la operación más importante de su carrera. Coordinaba a los múltiples equipos a través de comunicaciones encriptadas de última generación, utilizando frecuencias que cambiaban automáticamente cada 30 segundos para evitar la interceptación. Su voz era calmada y controlada, pero quienes lo conocían bien podían percibir la tensión subyacente. Esta no era solo una operación más, era la culminación de meses de trabajo y la oportunidad de desmantelar una de las redes de espionaje más sofisticadas de México.
Tiradores de élite fueron posicionados en puntos estratégicos alrededor del complejo naval. 2 de ellos ocuparon el techo de un edificio adyacente con visión clara de las ventanas de la oficina de la Sirena. Otros 3 se posicionaron en diferentes ángulos, creando una red de cobertura que garantizaba que ningún movimiento sospechoso pasaría inadvertido. Cada tirador estaba equipado con rifles de precisión con silenciadores y equipos de comunicación directa con el centro de comandos. Equipos de interceptación especializados bloquearon todas las rutas de escape posibles en un radio de 6 cuadras. Vehículos aparentemente comunes, carros de entrega, taxis e incluso un camión de helados estaban estratégicamente posicionados para interceptar cualquier intento de escape. Cada vehículo contenía agentes altamente entrenados en persecución urbana y contención de sospechosos. Especialistas en tecnología estaban listos para neutralizar cualquier intento de destrucción de evidencias digitales. Un equipo de hackers éticos había preparado virus específicos para desactivar remotamente cualquier dispositivo electrónico que la Sirena intentara usar para borrar datos. Bloqueadores de señal fueron activados para impedir comunicaciones no autorizadas y equipos de recuperación de datos fueron posicionados para capturar cualquier información que pudiera ser transmitida durante los momentos finales antes del arresto. Todas las unidades en posición, susurró Harfuch en el micrófono, su voz resonando a través de los auriculares de docenas de agentes dispersos por el área. Recuerden, está entrenada y es peligrosa. No subestimen su capacidad de reacción. Esta mujer sobrevivió años infiltrada en una de las organizaciones más paranoicas del mundo. Tiene instintos agudos y entrenamiento en contravigilancia. Manténganse alerta para señales de que haya percibido nuestra presencia. Hizo una pausa observando las pantallas que mostraban a cada agente en posición. Equipo Alfa confirme en posición en el perímetro norte. Equipo Bravo, estatus del acceso principal. Equipo Charlie, situación de los ascensores. Las respuestas llegaron en secuencia rápida, cada confirmación aumentando la confianza de que la operación procedía según lo planeado. A las 14:47 exactamente en el horario previsto, la operación comenzó con la precisión de un reloj suizo. Agentes disfrazados como personal de mantenimiento, repartidores y visitantes oficiales se acercaron al edificio de la Marina donde la Sirena trabajaba. Cada uno portaba equipos que parecían legítimos, pero contenían armas, dispositivos de comunicación y equipos de contención. Sus ropas habían sido seleccionadas cuidadosamente para mimetizarse perfectamente con el ambiente naval. Credenciales convincentes y hasta pequeños detalles como bolígrafos de la Marina. Simultáneamente otros equipos se posicionaron en los accesos creando un cerco invisible pero impenetrable. Agentes ocuparon discretamente el vestíbulo principal, las escaleras de emergencia, el estacionamiento subterráneo e incluso la cafetería del edificio. La coordinación era perfecta, cada movimiento calculado para minimizar el riesgo de confrontación y maximizar las posibilidades de captura exitosa. El comandante de campo, un veterano con 20 años en operaciones especiales, coordinaba los movimientos finales a través de señales casi imperceptibles. El lenguaje corporal de cada agente fue entrenado para parecer natural y despreocupado, incluso mientras se preparaban para uno de los arrestos más importantes de la historia reciente de México. El momento de la verdad llegó cuando los agentes de Harfuch, liderados por el comandante de campo, entraron en la oficina donde la Sirena trabajaba. El ambiente era el típico de una oficina militar, con escritorios organizados, archivos meticulosamente arreglados y el zumbido constante de computadoras. El aire acondicionado creaba un ruido de fondo que enmascaraba perfectamente los pasos de los agentes. Ella estaba en su escritorio, aparentemente concentrada en reportes de rutina, sus dedos deslizándose hábilmente sobre el teclado mientras analizaba datos que irónicamente probablemente ya habían sido transmitidos a sus contactos en el CJNG. Llevaba el uniforme naval impecablemente planchado con todas las condecoraciones en su lugar, la imagen perfecta de un oficial dedicada y confiable. Su cabello estaba recogido en un moño militar perfecto y sus gafas de lectura reflejaban la luz de la pantalla de la computadora. Cuando percibió la presencia de los investigadores, hubo un momento casi imperceptible de tensión, un ligero endurecimiento de los hombros, una pausa casi subliminal en el movimiento de los dedos sobre el teclado. Por una fracción de segundo sus ojos revelaron el reconocimiento de la situación, una chispa de alerta que confirmaba todos los instintos de supervivencia que la había mantenido viva y oculta durante tanto tiempo, pero su expresión rápidamente se transformó en confusión fingida, demostrando años de entrenamiento en disimulación. ¿Puedo ayudarlos en algo?,
Preguntó con voz calmada y profesional, levantando los ojos de los documentos con la expresión de quien está genuinamente curiosa sobre la interrupción inesperada. Su voz no traicionaba ningún nerviosismo, incluso esbozó ligeramente una sonrisa cordial y oficial que cualquier funcionario público usaría al recibir visitantes. El comandante de la operación, un hombre alto e imponente con cicatrices que contaban historias de décadas combatiendo el crimen organizado, dio un paso adelante. Está arrestada por traición, espionaje y asociación criminal, declaró con voz firme y autoritaria, exhibiendo la orden de arresto firmada por el juez federal más respetado del país. Tiene el derecho de permanecer callada. Cualquier cosa que diga podrá ser usada en su contra en el tribunal. La reacción de la sirena fue sorprendente y reveladora. En lugar de negar las acusaciones o de mostrar sorpresa, simplemente sonrió, una sonrisa fría, calculada y casi admirativa que confirmó todo lo que los investigadores sospechaban. Era la sonrisa de alguien que había sido finalmente descubierta después de años de juego peligroso, pero que sentía una extraña satisfacción por haber durado tanto tiempo sin ser detectada. Era también la sonrisa de una profesional reconociendo el trabajo de otros profesionales. Impresionante, murmuró recostándose en la silla con una compostura que bordeaba lo irrespetuoso. Realmente hicieron un trabajo meticuloso. ¿Cuánto tiempo les tomó encontrarme? Su pregunta no era de miedo o desesperación, sino de curiosidad profesional genuina. Durante el registro de su escritorio y pertenencias personales, los agentes encontraron evidencias que superaron sus expectativas más optimistas. Escondido en un cajón común había un compartimento secreto conteniendo dispositivos de comunicación encriptada del tamaño de monedas, tan avanzados que parecían sacados de una película de espionaje, códigos y scripts a mano. En una tinta especial que solo aparecía bajo luz ultravioleta, estaban disimulados en reportes aparentemente rutinarios el hallazgo. Más impresionante fue un pequeño dispositivo de almacenamiento digital, no más grande que una uña, hábilmente insertado dentro de un bolígrafo común. Cuando los especialistas en tecnología lo analizaron posteriormente, descubrieron que contenía información sobre operaciones navales clasificadas de los últimos 3 años, un tesoro de inteligencia que valía millones para el CJNG. Mientras era esposada, la sirena mantuvo su compostura, observando cada movimiento de los agentes con interés profesional. Saben que esto es solo el comienzo, ¿no es así?, dijo calmadamente mientras era escoltada fuera de la oficina. Hay mucho más de dónde esto vino. Sus palabras no eran una amenaza, sino una declaración factual que envió escalofríos por la espina dorsal de todos los presentes. La oficina fue inmediatamente aislada, y un equipo forense especializado comenzó a catalogar cada artículo, cada documento, cada vestigio digital que pudiera revelar más sobre la extensión de la red de espionaje. Lo que encontraron en las horas siguientes confirmaría que la sirena había sido solo la punta de un iceberg mucho más grande. En los días siguientes a la captura, la sirena fue sometida a interrogatorios intensivos conducidos por especialistas en crímenes contra la seguridad nacional. Inicialmente mantuvo silencio, demostrando el entrenamiento que había recibido para situaciones como esa, pero gradualmente, a medida que las evidencias se acumulaban, comenzó a revelar detalles de su operación. Lo que emergió fue un retrato fascinante y aterrador de la sofisticación del CJNG. El cártel había invertido años en el reclutamiento y entrenamiento de la sirena, proporcionándole no solo incentivos financieros, sino también entrenamiento en técnicas de espionaje, comunicación encriptada y manipulación psicológica. Me prometieron que mi familia estaría segura, reveló durante uno de los interrogatorios. Dijeron que era solo información, que nadie se lastimaría, pero yo sabía, siempre supe que estaba cruzando una línea que no podría ser descruzada. Las revelaciones de la sirena llevaron al descubrimiento de otras operaciones de infiltración del CJNG en diferentes instituciones gubernamentales. Quedó claro que el cártel había implementado una estrategia de largo plazo para penetrar las estructuras de seguridad de México, creando una red de informantes y colaboradores que operaba en múltiples niveles. A medida que la investigación se profundizaba, los investigadores de Arfuch descubrieron la verdadera extensión de la red de espionaje del CJNG. La sirena era solo el inicio de una operación de infiltración que se extendía por varias instituciones gubernamentales y militares. El cártel había creado lo que los analistas de inteligencia describieron como un estado paralelo, una red de informantes, colaboradores y agentes infiltrados que les permitía anticipar operaciones gubernamentales, proteger a sus líderes y expandir sus operaciones con impunidad relativa.
La sofisticación de la operación era impresionante. El CJNG había establecido células de inteligencia que rivalizaban con agencias gubernamentales en términos de recursos y capacidad técnica. Utilizaban tecnología de punta, técnicas de encriptación avanzadas y métodos de reclutamiento psicológicamente sofisticados. Estamos lidiando con una organización que evolucionó más allá del concepto tradicional de cártel, observó uno de los analistas senior del equipo de Harfuch. Se convirtieron en una entidad cuasi estatal con capacidades de inteligencia y contrainteligencia. Uno de los descubrimientos más alarmantes fue la evidencia de que la red de espionaje del CJNG se extendía más allá de las fronteras mexicanas. La Sirena había mantenido contactos con organizaciones criminales en otros países, compartiendo información y coordinando operaciones transnacionales. Los investigadores encontraron evidencias de comunicaciones con células del cártel en Estados Unidos, donde información sobre operaciones de la DEA y otras agencias americanas era regularmente transmitida. También había indicios de colaboración con organizaciones criminales en América Central y del Sur, creando una red de inteligencia criminal verdaderamente internacional. El descubrimiento llevó a la coordinación con agencias de inteligencia internacionales, incluyendo la DEA, FBI y agencias de seguridad de países vecinos. La operación, que había comenzado como una investigación local sobre filtraciones de información, se había transformado en una cuestión de seguridad hemisférica. Mientras la investigación continuaba revelando la extensión de la infiltración del CJNG, quedó claro que el impacto de las actividades de la Sirena había sido devastador. Operaciones militares comprometidas habían resultado en la muerte de agentes de seguridad, en el escape de criminales de alta peligrosidad y en la continuidad de operaciones de tráfico que causaron daños incalculables a la sociedad mexicana. El análisis forense de la información filtrada reveló que la Sirena había sido responsable de comprometer más de 50 operaciones navales a lo largo de su carrera como espía. Cada operación comprometida representaba no solo una victoria para el CJNG, sino también una tragedia para las familias de los agentes muertos y para las comunidades afectadas por el tráfico de drogas. Uno de los casos más impactantes involucró una operación para interceptar un cargamento de fentanilo destinado a Estados Unidos. Gracias a la información proporcionada por la Sirena, el CJNG logró redirigir el cargamento, que posteriormente resultó en cientos de muertes por sobredosis en territorio americano. Con la Sirena en custodia y cooperando con las autoridades, la red de espionaje del CJNG comenzó a desmoronarse rápidamente. Una por una, las células de infiltración fueron identificadas y neutralizadas. Oficiales corruptos fueron arrestados, sistemas de comunicación fueron desmantelados y operaciones de largo plazo del cártel fueron interrumpidas. La caída de la red tuvo un impacto inmediato en las operaciones del CJNG. Por primera vez en años, las fuerzas de seguridad mexicanas lograron realizar operaciones sorpresa verdaderamente efectivas contra el cártel. Cargamentos de drogas fueron interceptados, laboratorios clandestinos fueron descubiertos y varios líderes de células fueron capturados. Harfuch y su equipo trabajaron incansablemente para maximizar el impacto del descubrimiento. Cada información proporcionada por la Sirena era verificada, analizada y utilizada para desmantelar otras partes de la operación criminal. Era una carrera contra el tiempo, pues todos sabían que el CJNG trabajaría rápidamente para reorganizar sus operaciones y establecer nuevos canales de información. ¿Te gustaría que indague más sobre el perfil profesional y las condecoraciones que la Sirena había acumulado en la Marina, o sobre los detalles de las técnicas de manipulación psicológica que el CJNG utilizaba para reclutar a sus informantes?